¿Qué tal, chicos? Buen día. Bienvenidos a la clase de ecología. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar un par de temas que van a ser parte de la evaluación de esta semana, que son ecología de comunidades, y por ahí tenemos otro de contaminación ambiental. Bien, entonces vamos a trabajar sobre las comunidades. Recuerden, ya la semana pasada vimos algo de ecología de ecosistemas y sus propiedades. Y por ahí nos faltó hablar de la ecología de comunidades, definirla y también platicar de las propiedades que tiene, ¿no? Entonces vamos a iniciar para definir una comunidad. Bueno, ya son conceptos que ya más o menos debemos ir trabajando, pero pues vamos a ir definiendo, por si les pregunto en la evaluación. O recuerden que también todo esto puede ser parte de su examen parcial que vamos a hacer seguramente la próxima semana, si es que no me fallan las fechas. Bien, entonces una comunidad pues está definida como un conjunto de poblaciones de diferentes especies y van a compartir un espacio. El espacio lo denominamos como bioma, también le decimos hábitat, que eso también ya lo habíamos visto en el libro. Y entonces definimos el bioma como un área geográfica que tiene un tamaño y tiene ciertas características, ¿no? Donde viven los animales y las plantas. Entonces, nada más para ir recordando. Bueno, ahora que ya tenemos algo claro de qué es una comunidad, podemos hablar sobre sus propiedades. Y hay varias propiedades, pero otra vez todo está en función a lo que yo quiera estudiar, a lo que esté trabajando. Entonces, bueno, pues, ¿qué podemos hablar? En términos estadísticos hay algunas propiedades como la riqueza de especies, que está determinada por la cantidad de especies, y por otro lado la composición, que es el conjunto de especies que forman una comunidad. Puede ser algo confuso, puede ser muy parecido las dos propiedades, pero la composición habla de un conjunto, o sea que ya trabajas todas las especies a nivel conjunto, ¿no? Sin embargo, la riqueza puedes trabajar con exclusivamente el número de especies, ¿no? Todo lo que vas a manejar está en función a un número determinado de especies. Y eso me permite, por ejemplo, en composición trabajar con aspectos más bióticos, y la riqueza me permite trabajar con aspectos más abióticos. Entonces son cosas parecidas, pero no es lo mismo. En cuanto a la siguiente propiedad, bueno, se llama estructura, y toda la estructura va a estar determinada por la forma en la que está organizada las comunidades o las poblaciones de un hábitat, de un ecosistema. Tenemos dos tipos de estructura. Podemos hablar de estructura o estratificación horizontal a todos los organismos que viven sobre el suelo. Básicamente todos los que están a nivel terrestre, a nivel suelo, vamos a denominarlos dentro de la estructura o la estratificación horizontal. Por otro lado viene la estructura o estratificación vertical, y en esta, bueno, tiene varios niveles, ¿no? Pero vamos a decir que son todos los organismos que están encima del suelo, ¿no? Todos los que están sobre o super el suelo. Y bueno, pues hay diferentes alturas, evidentemente, ¿no? Tenemos animales o actividad en la estructura que se encuentra en el estrato herbáceo, que son generalmente los bichitos, los insectos están en esta estratificación. Luego viene un poco más arriba el estrato arbustivo, y hay organismos, no solamente a lo mejor podemos encontrar ahí reptiles, podemos encontrar algunos mamíferos, pero eso está en función del estrato arbustivo, que es un poco más arriba del herbáceo. Luego viene el sotobosque, que bueno, pues este ya es un tipo de hábitat donde exclusivamente hay bosques o árboles un poco más altos, de mediano tamaño, y ahí vamos a encontrar cierto tipo de vida. Nuevamente aquí podemos encontrar animales desde insectos, mamíferos, reptiles. Y luego ya viene la parte de cuando hablamos de bosques más altos, y vamos a hablar de que encontramos dos zonas principales, la zona de copas y la zona inferior a copas. Aquí generalmente ya son las aves las que se encuentran a estas alturas, ¿no? Ya casi, o no cualquier organismo ya se encuentra en este estrato, ¿no? Entonces hablamos de estratificación vertical.
Siguiendo con las propiedades de la comunidad, encontramos ahora fisionomía. La fisionomía es el aspecto visual que tienen las especies. Entonces ahí hablamos un poquito más de descripción morfológica, por ejemplo, estudios de descripción morfológica. La diversidad, bueno, pues ya lo hemos trabajado, es la variedad de individuos que hay en una comunidad, ¿no? Está relacionado con la riqueza de especies también. Por ahí viene otra propiedad llamada estado sucesional, ¿no? Que esta se mide como la característica o el proceso de recuperación de un hábitat después de un disturbio. Entonces vamos a hablar un poco más de la dinámica sucesional, ¿no? Bueno, ya la definimos, que es los cambios que van a dar en las comunidades con el tiempo, pero generalmente son determinadas por un catástrofe, ¿no? En el ecosistema puede haber un catástrofe, un disturbio, y las cuales pueden generar este proceso de dinámica sucesional. ¿Qué tipo de catástrofes o disturbios? Bueno, pues tenemos aquí como ejemplos terremotos, huracanes, etcétera, etcétera, incendios. Todo esto, vamos a decir que es de origen natural, va a provocar una dinámica sucesional, pero también las actividades humanas, que esto ya no sería tan natural, pero también, y gran parte de hecho ahorita, lo que cambia o genera este tipo de fenómenos es precisamente las actividades humanas, ¿no? Entonces todo eso cambia, hace que los hábitats, los ecosistemas se vean obligados a llevar estos procesos de dinámica sucesional, y existen dos principales. La sucesión primaria, que es un catástrofe, un disturbio que va a destruir por completo la comunidad, el ecosistema, ¿sale? Lo destruye por completo y bueno, pues inicia este proceso de sucesión primaria donde se tiene que regenerar toda la comunidad, ¿no? La siguiente es la sucesión secundaria. Pues en esta hablaríamos de que se da un proceso de un catástrofe, se va a dar a la mitad o 3/4, tal vez no se acaba todo el ecosistema, sino que algunos organismos llegan a sobrevivir y pues se van regenerando. También este tipo de fenómenos, como puede ser un incendio, tienen la capacidad también de favorecer el ecosistema, ¿sale? Si no son, a lo mejor la tierra se estaba quedando un poco estéril, bueno, pues un incendio puede hacer que todos los sustratos, el piso, de manera, bueno, vamos a decir en términos geológicos rápida, la tierra pueda volver a recuperar todas sus propiedades, sus nutrientes. Entonces, este proceso también favorece al ecosistema, aunque ciertamente también puede acabar con varias especies o llevarlas al límite, ¿no? Bien, esa es la dinámica secundaria. Luego tenemos la restauración ecológica, que es un proceso en el cual pues ya son acciones que van a determinar o van a ir recuperando las dinámicas sucesionales, ¿no? Esto generalmente lo hace el humano, o sea que es más enfocado a todas las actividades humanas. Y bueno, pues este es como el proceso contrario a la dinámica sucesional, ¿no? Ayudar un poquito al hábitat a recuperarse. Vamos a hablar ahora sobre la contaminación ambiental. Para empezar, vamos a definir qué es la contaminación. La contaminación se considera como todo aquel producto, objeto, organismo que vaya a causar un desequilibrio ecológico. Entonces, si hay un desequilibrio ecológico, existe contaminación. Entonces, hay demasiadas cosas que contaminan. Vamos a platicar de lo más general. Vamos a hablar primero de la clasificación de los contaminantes. Bueno, hay varias maneras de clasificarlos, pero bueno, vamos a manejar nada más nosotros estas. La primera clasificación sería naturales y artificiales, donde los naturales pues sabemos que son todos aquellos contaminantes que no tienen relación con el hombre y que de alguna manera son provocados por la tierra misma, como por ejemplo erupciones volcánicas, algún incendio, alguna tormenta eléctrica, no sé,
algo que vaya a generar un desequilibrio en el ecosistema, pues será considerado un contaminante natural. Y luego vienen los contaminantes artificiales, que son todos aquellos que propiamente están relacionados con las actividades antropogénicas, como la agricultura, las industrias, etcétera, etcétera. Entonces eso es artificial. Luego, bueno, esa es una clasificación. Luego tenemos otra que es la clasificación un poquito más detallada y que está determinada por la composición de los contaminantes. Por ejemplo, tenemos los contaminantes químicos, que es netamente producida por la combinación de elementos, reacciones químicas, y son contaminantes químicos. Luego tenemos los físicos, que son contaminantes de carácter o de origen físico. Quiere decir que todo aquello, por ejemplo, nuestras actividades en casa generan siempre basura o contaminantes físicos, ¿no? Tenemos los contaminantes de tipo biológico, que son aquellos que tienen algún origen vivo, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues a lo mejor alguna bacteria que llega a un ecosistema para contaminarlo, produciendo a lo mejor muerte, pues es un contaminante biológico, a lo mejor restos o desechos de sangre, ¿no? Sangre que a lo mejor tiene algún virus, bueno, pues también se considera ya un contaminante biológico, entre otros ejemplos que ya iremos viendo más adelante, ¿no? Vamos a hablar entonces de los tres tipos de contaminaciones, o lo que se puede contaminar, que en este caso son tres cosas que vamos a platicar, que es el agua, el suelo y el aire. Vamos a empezar con el agua, a ver si nos da tiempo en esta clase de trabajar, por lo menos el agua, ¿no? La contaminación del agua, bueno, pues es difícil, es complicado. El agua se puede contaminar muy fácilmente y además de eso, pues casi cualquiera de estos contaminantes que vamos a ver pueden contaminar grandes cantidades de agua, ¿no? Entonces eso la hace muy, muy, muy endeble, ¿no? Entonces ponle pausa porque no voy a platicar de todos estos nada más voy a trabajar un poquito de los principales, pero no voy a mencionar a detalle. Las descargas domésticas contaminan el agua, ya lo sabemos, detergentes, baños, descargas sanitarias, etcétera, etcétera. Descargas de hospitales, bueno, pues todos los organismos bacteriológicos, patógenos, sustancias, todo lo que venga de un hospital que esté contaminado. Descargas industriales, que aquí generalmente están asociadas a contaminantes químicos, ¿no? Lixiviados, etcétera, etcétera. Descargas agroquímicas, todos los productos derivados de la agricultura, ¿no? Plantas nucleares, bueno, sustancias radioactivas que van a generar un daño al medio ambiente, produciendo, bueno, pues cáncer seguramente. Y descargas de industrias, ¿no? Que son, ahí podemos incluir varias plantas de tratamiento de fuentes de hidrocarburos, por ejemplo, los del petróleo. En fin, todo esto puede contaminar de alguna manera el agua. Para poder descontaminar o darle tratamiento a los procesos del agua, bueno, existe este proceso de manera muy general que vamos a ver. Aunque no limpia el agua al 100%, sí por lo menos nos deja en un 90-95% el agua utilizable. Entonces el agua contaminada se puede tratar por medio de estos tres procesos. El primero remueve los sólidos, o sea que este es un tratamiento para sustancias grandes, como un sistema de rejillas que separa la basura, las partículas grandes, un desarenador que trata de separar la tierra, o sea, aprovechando la densidad de los componentes del agua, pues separa la tierra. Y tenemos un tanque para sedimentar, que esto hace que el agua se repose y algunas cosas floten nuevamente por diferencia de densidades. Luego viene el tratamiento secundario, que ese ya tiene que ver con un poco más la parte química biológica. Existe un reactor que va a suministrar a lo mejor bacterias, organismos que degradan esa materia orgánica. Nuevamente se deja reposar y luego viene el proceso de desinfección, que sería con hipoclorito o cloro puro, ¿no? Vamos a dejarla hasta aquí, continuamos la siguiente sesión.